Vamos a comenzar. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos toda la gloria y la honra nuevamente porque nos permites el estar reunidos en tu nombre como grupo de alabanza, como servidores tuyos. Ayúdanos a seguir entendiendo y conociendo cada uno de tus atributos. Sabemos que la importancia que es conocerte a ti y entenderte para poder tener una vida espiritual estable y para poder andar en el espíritu, que es nuestro anhelo cada día de nuestra vida. Ponemos en tus manos este estudio para que tú nos guíes a través de él y corrijas todo lo que estamos haciendo mal, nos ayudes a mortificar nuestro pecado y de esta manera podamos ser hombres y mujeres que realmente te adoren, no solamente un domingo a través de una alabanza, sino 24/7, siendo tú nuestra prioridad en todo tiempo, en todo momento, cada instante de nuestra vida, que no solamente lo digamos, sino que lo mostremos con hechos a lo largo de que transcurre nuestro día, que cada día que pase tú estés en nuestro itinerario como nuestra prioridad, lo mejor de todo. Nos ponemos en tus manos para que así sea y pues tú seas glorificado en esta tarde, en esta noche. Te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, aquí vamos a entrar con la gracia de Dios, que es el siguiente atributo. Y quiero comenzar diciéndote que tú o yo podemos llevar 5, 10, 15, 20, 30 años, 40 años en la iglesia y podemos únicamente estar calentando una silla en la iglesia y seguir siendo idólatras profesionales. La mayoría de los creyentes hoy no adoran al Dios de la Biblia, adoran a una caricatura que han fabricado con retazo de sus propias opiniones, sus propios sentimientos del momento y lo que ellos consideran su Dios, ¿no? Han reducido el eterno a un amuleto de buena suerte o a un psicólogo cósmico que solo existe para validar sus propios deseos. Decir que estudiar los atributos de Dios no es importante, esa es la confesión más peligrosa que un cristiano puede hacer. A veces tenemos ese pensamiento, ¿no? ¿Para qué estudio los atributos de Dios? Ya lo conozco. Pero la realidad es que conocemos pero un Dios fabricado a nuestra imagen. Por eso, cuando decimos este tipo de cosas, estamos admitiendo que preferimos amar a un extraño que a Dios, al Dios único y verdadero. Porque nadie puede confiar en un Dios que no conoce, hermanos. Nadie. Y nadie puede obedecer a un Dios que tampoco comprende. Si usted o yo, si tú o yo no conocemos la santidad de Dios, por ejemplo, ¿qué pasa? Pues nuestro concepto de pecado será un simple error de juicio, ¿no? Si no conocemos su soberanía, su fe se desmorona ante la primer tragedia que nos pase, nuestra fe se va a desmoronar. Sabemos algo de la soberanía, pero no la conocemos por experiencia. Si no entiendes la inmutabilidad de Dios, serviremos a un Dios que cambia de opinión según el clima cultural de la época. Entonces, por eso quiero recordarles nuevamente la importancia de conocer los atributos de Dios. Ignorar los atributos de Dios no es una muestra de humildad o de enfoque en lo práctico. Ignorar los atributos es un insulto al Creador que se toma la molestia de revelarse a través de la palabra de Dios. Hoy vamos a dejar de lado nuestras opiniones baratas para enfrentarnos a la realidad de aquel que no pide permiso para ser quien Él es. Porque el conocimiento de Dios no es para llenar la cabeza de datos, es para que el orgullo sea aplastado por su gloria y entonces el corazón sea encendido nuevamente por su verdad. Ahora,
Si nos detuviéramos aquí, bajo el peso de la santidad absoluta y la justicia inflexible de Dios, y algunos demás atributos que hemos estado estudiando, ninguno de nosotros podría sostenerse en pie, hermanos. Estaríamos estudiando la anatomía de nuestra propia condena, por decirlo así. Pero es precisamente contra el fondo oscuro de su gloria inaccesible donde Él brilla con un fulgor que ciega, el atributo más malinterpretado y a la vez más desesperadamente necesitado por el ser humano. Es ese atributo que vamos a entrar a ver hoy. Muchos hemos convertido este atributo en una licencia para la mediocridad espiritual o en un permiso para ignorar la ley divina, o un permiso para el legalismo, para el antinomianismo, que es lo contrario, es lo opuesto. El legalismo es hacer cosas para ganar algún favor de Dios, para que me vean, para que me aplaudan, etcétera, etcétera. Y el antinomianismo es: yo soy salvo, no tengo ningún compromiso con nada, con nadie, por lo tanto yo no me esfuerzo en nada, ya no hago nada. No hay ninguna disciplina espiritual. Entre ellas, el estudio de la palabra de Dios todos los días y la oración. Porque en eso hemos convertido a Dios. Por eso es que muchos hemos convertido ese atributo en esa licencia, ¿no? Ahora, para entender quién es Dios, no podemos saltarnos el escándalo de su favor. ¿Qué quiero decir con esto? No es un plan B para corregir un error en la creación, ¿no? Por ejemplo, el pecado de Adán y Eva. Dios siempre ha tenido un mismo plan, desde el principio hasta el fin. Entonces podemos ver nosotros la expresión más profunda de su carácter actuando en favor de aquellos que no solo merecíamos, sino que hemos hecho todo lo posible por rechazarlo. Por eso quiero que te prepares, porque vamos a entrar a ver la gracia. Y escucha, la gracia no es una palmadita en el hombro. La gracia es la intervención quirúrgica de un Dios soberano en el cadáver de nuestra voluntad. Y ahorita lo vamos a ir explicando en detalle todo esto. Primeramente, gracia, la definición que muchos tienen es un regalo inmerecido, ¿no? Pero va más allá de un regalo, hermanos. El término hebreo chen y el griego charis no significa simplemente regalo. En el contexto bíblico, la gracia es el favor inmerecido de Dios hacia aquellos que solo merecíamos juicio y condenación. Entonces, para que la gracia sea realmente gracia, pues debe ser libre, no obligada por nada externo a Dios. Nadie lo manipuló, nadie lo obligó, fue libre en su voluntad soberana. Entonces Él la otorga a quien Él quiere. Ya sabemos los requisitos, ¿no? Por decirlo así, a través de Jesucristo. Pero hay un error común aquí en esta palabra, porque muchos creen que Dios nos dio gracia porque vio algo bueno o potencial en nosotros. Y el rigor bíblico dicta todo lo contrario. Dios nos da gracia precisamente porque no hay nada bueno en nosotros que le atraiga, como dice Romanos 5:8. Romanos 5:8, no hay nada bueno en nosotros que le atraiga. Entonces, para entender la gracia hay que entender la justicia de Dios. No podemos separarlo, porque Dios es infinitamente justo. Por lo tanto, no puede simplemente hacerse de la vista gorda ante el pecado, ¿no? No. ¿Cómo puede un Dios 100% justo perdonar a un culpable sin dejar de ser justo? La gracia no ignora la ley. La gracia
la satisface, que es muy diferente. ¿Cómo lo hizo Dios? En la cruz, la justicia de Dios fue descargada sobre el sustituto para que la gracia pudiera ser derramada sobre el pecador. Alguien ya pagó. Dios no nos perdonó solamente porque es puro amor y porque es pura bondad, sino porque alguien ya satisfizo su justicia. En la cruz, el Hijo de Dios, ahí está la propiciación por nuestros pecados. ¿Para qué? Para que la gracia pudiera ser derramada sobre nosotros. Por eso es que sin Cristo nadie puede ser salvo. La gracia es gratis para nosotros, pero no para Dios, hermanos. Le costó todo a Dios. Su propio Hijo le costó. Y aquí es donde viene el sacudimiento para nosotros, porque la gracia que no cambia nuestra vida, si la gracia de Dios no te está cambiando tu vida, no ha transformado tu vida, no tienes la gracia que ha salvado tu alma. No andas en la gracia. Tal vez pudieras estarte autoengañándote, pensando que ya eres salvo y que andas en la gracia, pero no es así. Por sus frutos los conoceráis, dijo Cristo. Debe haber una transformación radical. Tus prioridades debieron de haber cambiado radicalmente. Si no es así, examinaos para ver si estáis en la fe, dice Cristo. Que no puedo decir que soy cristiano y que estoy en la gracia. Tenemos que examinarnos. Tito 2, 11, 12. Tito 2, 11, 12. Hay una frase en esos textos que dice que la gracia nos enseña a renunciar a la impiedad. Por eso les digo que debe de ser un cambio de prioridades, cambio de anhelos. Todos tienen que estar enfocado ahora en el reino de los cielos, las prioridades de Dios, la voluntad de Dios, los planes de Dios. Ya no se trata de mis planes, de lo que yo quiero, de lo que yo anhelo, sino todo se trata de Dios, porque la gracia nos enseña a renunciar a mi yo completamente. Entonces, si alguien dice, estoy bajo la gracia, pero sigo viviendo en pecado, sigo teniendo mis prioridades acá abajo, terrenales, simplemente o no eres salvo o salva, o no has entendido la gracia. Solo tal vez hemos inventado una excusa para nuestra rebelión. Eso es lo que hemos hecho. La gracia es un poder que nos capacita. No es una licencia que nos solapa o nos encubre nuestras irresponsabilidades o nuestra negligencia espiritual. No hace eso. La gracia no es Dios bajando sus estándares, ¿no? No, es Dios cumpliendo sus estándares para ti y para mí. No es un seguro de vida para el pecado. Es una sentencia de muerte para nuestro ego. Ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Pero lo muestras. Lo abstracto, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Lo tienes que llevar a lo concreto. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Tienes que pasar a lo concreto, porque si no, tienes puro intelectual nada más, estás aprendiendo, estás engordando intelectualmente, pero seguimos muertos, no hay vida ahí. Si nosotros no nos sentimos escandalizados por la gracia de Dios, es porque aún no hemos entendido cuán profunda es nuestra miseria ante su santidad de Dios, hermanos. Se nos ha olvidado de dónde nos sacó. Se nos ha olvidado el precio que costamos. En el hebreo, la distinción es profunda y visceral. Estamos viendo ese significado también en varios idiomas. En el hebreo, por ejemplo, en la gracia entra la misericordia, y a menudo traducida como misericordia o lealtad de pacto. Eso significa misericordia en hebreo. Misericordia o lealtad de pacto. Y ese es el amor que se inclina hacia el miserable, o sea, después de la caída,
Él vio la necesidad, estábamos pobres, desventurados, miserables, sin oportunidad. Él sintió misericordia, pero no se quedó en el sentir, sino que Él actuó, llevó una acción a cabo, enviar a su Hijo para rescatarnos. Esa es la decisión de Dios de no darnos lo que merecemos, porque merecíamos el juicio. Y Él nos dio a su Hijo. Entonces, no podemos nada más nosotros quedarnos en el quiero, anhelaría esto, pero sin llevar a cabo las cosas. Tiene que haber algo concreto. Gracia, ya hay misericordia, Gesed, en el hebreo, pero gracia, allá en el hebreo, se refiere a un favor que se otorga por la pura generosidad del superior hacia un inferior. Así lo veían en el Antiguo Testamento, ¿no? Un favor por pura generosidad de un superior a un inferior. Y ellos lo veían como la decisión de Dios de darnos lo que no merecemos. ¿Qué es lo que no merecemos? Comunión, vida y herencia. Pero todo está enfocado en la eternidad. Está enfocado en las riquezas espirituales que nos ha dado, ¿no? Entonces la misericordia mira nuestra miseria, por decirlo de esa manera, y se compadece, ¿no? Y la gracia, fíjate la diferencia que hay. Misericordia mira nuestra miseria y se compadece. Pero la gracia mira nuestra culpabilidad y nos otorga un estatus legal de justos. ¿Cómo ocurrió eso? Porque alguien tuvo que recibir toda la justicia de Dios, la ira de Dios por el pecado. ¿Para qué? Para que nosotros, Dios nos levantara a un estatus legal de justos. Esta es la gracia de Dios, que nos debe de mantener humillados y agradecidos andando en el Espíritu Santo. Ahora hay un trasfondo griego aquí, porque en el griego koiné, el rigor léxico se vuelve muy quirúrgico, aparte de todo esto que te estoy diciendo, porque fíjate, misericordia en el griego describe el sentimiento de compasión que se traduce en acción. Compasión, acción. Y es el alivio del dolor y de las consecuencias del pecado. Alivió el dolor y las consecuencias del pecado. Hablamos de misericordia en el griego ahora. Pero gracia, como ya dije, charis, esa es la palabra más poderosa del Nuevo Testamento, porque no es un sentimiento. Es un acto de poder, un acto de Dios, un acto de poder. Aquí proviene de la raíz gozo, gracia, gozo, porque la gracia es el favor que produce un gozo indestructible, porque no depende del esfuerzo humano. ¿Saben de qué depende la gracia? De la suficiencia divina. Fíjense, escuchen bien esto, que esto es muy interesante lo que les estoy diciendo, porque el gozo, hermanos, ¿se acuerdan que Pedro y Santiago dice, tened por sumo gozo cuando se enfrenten en situaciones adversas o problemas, tribulaciones, etcétera, que pueden venir por todos lados y de todos colores y cuando menos te lo esperes? ¿Por qué dice eso? Si no entendemos esto que te estoy diciendo y no es tu enfoque, la gracia de Dios, que proviene de la raíz shar, gozo. El gozo no es un sentimiento, hermanos. No es una emoción que te estoy diciendo. Es una persona. Y es una persona que habita dentro de ti a través del Espíritu Santo. Y eso, ni las circunstancias, ni las personas, nadie te lo puede quitar. Por eso, tú no puedes perder el gozo. Porque no depende de las circunstancias o de las personas o del trato, de lo que tengas, lo que no tengas, de la salud, de la enfermedad, sino de que Cristo habita en ti, que tú tienes una relación con Cristo de paz. Antes éramos enemigos de Dios y ahora eres hijo, hija de Dios. Por eso es un gozo indestructible. No depende de ti, nunca dependió de ti, sino de la suficiencia divina. Ahora, si tú no entiendes esto y no lo estás viviendo, pues cualquier cosita te va a quitar el gozo. Vas a pensar que ya andas viviendo una felicidad efímera como el mundo la vive y no es el gozo, que acuérdate que es una característica del fruto del Espíritu Santo.
¿Te das cuenta entonces? Justicia, por ejemplo, cuando la relacionamos con el merecimiento, ¿no? Recibir exactamente lo que mereces. ¿Qué es la justicia de Dios? Pues tenemos que recibir lo que merecemos, que es la paga del pecado, es muerte, condenación. Pero ¿qué hizo Dios? ¿Cuál fue la acción de Dios? Otorgar la gracia a través de su Hijo Jesucristo. A alguien que no lo merecía y que ni siquiera nos queríamos reconciliar con Él. Sin Él, sin Cristo, hay juicio y condenación porque esa es la paga, esa es la justicia de Dios. La misericordia, Dios no nos dio lo que merecíamos. ¿Cuál fue la acción? Retención del castigo. Que Él pudo habernos destruido en el momento que pecamos. Igual Adán y Eva, en el momento que pecaron, les pudieron haber caído muertos al instante ahí. Pero Dios no lo hizo. ¿Qué dice la Biblia? Que después les puso unos con hojas, con pieles de un animal, porque ellos se cubrieron con hojas, y Él los viste con un animal. Ahí queda implícito que hubo una muerte de un animal para que ellos pudieran cubrirse, que era lo que hacían en el Antiguo Testamento los sacrificios de animales. Ponían la mano en la cabeza del animal, simbolismo de transferir los pecados para que muriera el animal en lugar del hombre. Y había una carnicería todo el tiempo ahí. Después vino Cristo a ofrecer un solo sacrificio, una sola vez y para siempre, otorgando esa gracia. Recibimos lo que no merecíamos. Cristo recibió todo el juicio de Dios, el castigo de Dios, la ira de Dios por nuestros pecados y nos lo cambió por su justicia. Eso es la imputación de la justicia de Cristo para todos y cada uno de nosotros en el momento de creer. Somos santos posicionalmente hablando y después tiene que haber esa santificación, esa salvación radical. Entonces, nosotros podemos ser buenas personas, pero ante los ojos del vecino, ¿verdad? Ante los ojos humanos. Y aún así, estar bajo la justicia de Dios. Pues estamos bajo la gracia de Dios en Cristo, en la justicia de Dios, lo cual es muerte y condenación. Para el creyente, nosotros como hijos e hijas de Dios, no vivimos de la justicia. ¿Por qué? Porque si viviéramos en la justicia seríamos consumidos. El primer pecado. Ni nos conformamos solo con la misericordia de Dios, que solo nos dejaría vivo, pero vacíos, ¿verdad? El creyente, como tú y yo, hermanos, vivimos en la gracia. Ese favor escandaloso que toma un enemigo de Dios y lo sienta en la mesa del rey como un hijo. Como una hija de Dios. Eso es la gracia de Dios. La misericordia nos sacó del infierno, pero la gracia nos llevó al cielo. Nos sacó de las tinieblas para llevarnos a los lugares celestiales en Cristo Jesús. Si miramos nuestras manos, pensamos en todo lo que hemos hecho esta semana, por ejemplo, o incluso en toda tu vida. Que mires tus manos y digas todo lo que has hecho en toda tu vida. Te pregunto, ¿hay algo en lo que te hayas esforzado, trabajado o logrado con mérito ante Dios? Todos buscamos merecer cosas. Un salario, un elogio, un ascenso, la amistad de alguien. ¿Sí? Pero ¿qué pasa cuando hablamos del favor de Dios? ¿Podemos ganarnos su favor en nosotros mismos? ¿Podemos comprar su amor de Dios? Hagas lo que hagas. La respuesta a esa pregunta es el corazón de la doctrina que estamos viendo, hermanos. No se puede. Únicamente fue por la gracia de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Ahora, la gracia no es simplemente que Dios sea bueno.
Sabemos que es un atributo específico y exclusivo. También Dios es bueno, ¿verdad? La gracia es una perfección del carácter divino. Es una perfección de su carácter que se ejerce sobre todos los elegidos. No se menciona en la Escritura en relación con la humanidad en general, ¿no? En esto se distingue de su misericordia, porque Él puede tener misericordia y tiene misericordia con la mayoría en general. Salir el sol para todos, la lluvia para todos. La misericordia está en la gracia común. No los ha destruido ya del primer pecado. Su misericordia está sobre todas sus obras, como dice Salmo 145:9. Salmo 145:9, ahí menciona que su misericordia está sobre toda su obra, sus obras. Entonces también podemos entender otra cosa interesante aquí, porque la gracia, entonces, sabemos que es la gracia común, pero ahorita estamos hablando de la gracia especial en Cristo. Y esta se enfoca únicamente en los creyentes. Es el favor eterno y libre de Dios manifestado en conceder bendiciones espirituales y eternas a los que éramos culpables e indignos. ¿Por propio mérito? ¿Porque vio algo bueno en mí? No, por Cristo. Porque estamos en Cristo, perdón. El Señor mismo dice allí en Éxodo 33:19. Tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente con el que seré clemente. Bueno, aquí podemos ver la naturaleza soberana y selectiva de la gracia de Dios. La gracia entonces es una selección distintiva. La gracia fíjate, la gracia aquí es muy importante porque hace diferencias, elige a alguna persona y pasa por alto a otras. Fue esa gracia distintiva la que seleccionó a Abraham de entre sus vecinos idólatras. Porque algunos podrían pensar, Génesis capítulo 1 al capítulo 11, Dios estuvo tratando con toda la humanidad. Del capítulo 12, elige a un hombre porque decide tratar solamente con un pueblo. En este caso fue Abraham. Pero algunos creen que porque fuera el mejorcito de todos, ¿no? O que era el bueno, tenía algún mérito, pero no. Abraham era un pagano, como todos los demás. Simplemente Dios de su soberanía y su voluntad decidió elegirlo a él. Pudo haber elegido a otro, a cualquier otra persona. Pero él decidió elegir a Abraham. Entonces, ahí está la gracia seleccionadora. El apóstol Pedro nos dice en Primera de Pedro 2:9. Primera de Pedro 2:9, el apóstol Pedro nos recuerda, mas vosotros sois linaje escogido. Escogido, ahí está la palabra. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes. Aquí eso está muy interesante, porque ¿para qué fuiste adquirido, llamado, llamada? Para que anuncie sus virtudes, refleje su carácter de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hay un propósito en tu llamamiento, hermano. Hay una responsabilidad como hijo y como hija de Dios. Diría, el hijo de un rey tiene su código de honor. ¿Cómo tiene que comportarse como hijo del rey? Pues así mismo debe de ser contigo y conmigo. Porque no representamos a cualquier rey humano, sino al Rey de Reyes, Señor de Señores. Por tanto, tu conducta, tus pensamientos, tus prioridades deben de representarlo a Él ante los demás. La pregunta es, ¿lo está representando como es correcto? Si la gracia es un favor soberano, su característica más chocante para el orgullo humano es que es completamente inmerecida y es gratuita. Por eso choca con la mente natural de los hombres, que siempre quieren tener algún mérito para gloriarse ellos mismos, ¿no?
La gracia es el favor de Dios que se muestra a aquellos que no solo tienen mérito, sino que son completamente merecedores de males y del infierno. Hermanos, cuando tú entiendas la gracia, te vas a dejar de quejar de las circunstancias, de lo que te pasa. El único bueno y perfecto fue Cristo, y lo mataron. Si alguien no merecía lo que le pasó, fue Él. Tú, todo lo que te ocurre y lo que te está por ocurrir, hablamos de cosas, pruebas malas que no te gustan, debes de darle gracias a Dios, porque Él no te da ni te dio lo que merecías. El infierno. Entonces, ¿qué es lo único que puede salir de tu boca? Gratitud. Gracias, Padre, por esto, porque si recibiera lo que merezco, ya no la contaría. Todo lo que te ocurre, nos lo merecemos, hermanos. Y nos merecíamos más, pero por gracia no nos lo dio. Entonces eso nos quita la queja, nos quita el estrés, la ansiedad, porque empezamos a vivir realmente su gracia. La gracia es tan inmerecida que no puede ser comprada ni ganada por la criatura, pues de lo contrario, pues no sería gracia, ¿no? Sería salario. Podemos ver una distinción entre gracia versus obras. La gracia y las obras no se unirán más como el agua y el aceite, ¿no? O un ácido con un alcalino. La exposición más completa de esta verdad está en la epístola de Pablo, ahí en Romanos 11:6. Romanos 11:6, que dice, y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Esto que te estoy diciendo es lo que dijo ahí Pablo. Romanos 11:6. Entonces nos encontramos con que la salvación es por gracia, no por esfuerzo. Tú te esfuerzas en las disciplinas espirituales, la Biblia, la oración, el bautismo, la cena del Señor, congregarte, servicio, los dones y hasta las pruebas. Dios las utiliza como disciplinas, como medios de gracia, para madurar y para crecer. Entonces, te esfuerzas en ellas, no para ganar algún favor de Dios o para alguna ventaja, sino porque es tu código de honor como hijo y como hija de Dios. Por eso lo haces. Porque amas al Padre y porque estás agradecido con el Padre. No importa que no te tomen en cuenta, no importa, eso no lo haces por eso, ni porque te aplaudan, ni porque te paguen, por nada de eso. Si te reclaman, no importa, porque tú has entendido la gracia de Dios. Como dice Efesios 2:8-9, también otra cita que dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Efesios 2:8-9. Aquí cabe aclarar que cuando dice, y esto no es de vosotros, algunos dicen, ¿se refiere a la fe o a la gracia? Pero haciendo una exégesis profunda de este texto, se refiere a todo lo que conlleva la salvación, hermanos. A todo lo que conlleva la salvación. No es de vosotros. Todo fue por obra de Dios. La gloria de la gracia libre y soberana de Dios brilla más que nunca en la indignidad y la bajeza de los que no teníamos absolutamente nada para ofrecerle a Dios. Esa es la primera bienaventuranza, bienaventurados los pobres de espíritu. A eso se refiere, a los que reconocieron su bancarrota espiritual, no teníamos más que pecado para ofrecerle a Dios, reconociendo que en Cristo es el único que podemos ser salvos. Y corrimos a Él. Sé propicio a mi pecador. Como lo decía el que estaba con el fariseo orando. Esos son los pobres de espíritu. Fue un bárbaro monstruoso que llenó Jerusalén. Ustedes han oído hablar de Manasés.
Ahí segunda de Crónicas 33, 12, 13. Segunda de Crónicas 33, 12, 13. Manasés fue un bárbaro monstruoso que llenó Jerusalén de sangre inocente, hermanos, y multiplicó las impiedades. Pero fíjate, sin embargo, por esta gracia que estamos hablando superabundante, se humilló, reformó y se convirtió en un heredero de la gloria inmortal. Ahí la historia de arrepentimiento se encuentra en ese texto que te acabo de dar. Otro ejemplo de la gracia de Dios con Saulo de Tarso. Todos saben quién era Saulo de Tarso. Era un perseguidor amargo y sangriento que respiraba amenazas y muerte contra los judíos, contra los discípulos de Jesús. Y a pesar de ser un enemigo implacable de la piedad, fue admitido en la comunión de los profetas y se convirtió en un apóstol distinguido. Por eso, primera de Timoteo 1, 15, 16. Primera de Timoteo 1, 15, 16. Dice que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dice Pablo. Luego dice, pero por eso fui yo objeto de misericordia, para que en mí, el primero, Jesucristo mostrase toda su clemencia. Si alguien conocía y vivía la gracia era Pablo, hermanos. Esa era la clave. Por eso terminó la carrera como la terminó. Si recordamos a los corintios, eran clara y vergonzosamente malvados, revolcándose en vicios abominables. Incluso ellos fueron lavados, santificados y justificados. Primera de Corintios 6:11. Primera de Corintios 6:11. El Espíritu Santo transformó a aquellos que alguna vez fueron una carga para el resto de las personas, porque ya saben cómo era Corinto. Había muchas sacerdotisas en el templo de Afrodita y bajaban a Corinto a prostituirse. De ese tipo de gente que vivía en ese tipo de lugar, en esa adoración tan pagana, el Señor les mostró gracia y los rescató de ahí. Ahí en primera de Corintios 6:11 que les dije, que dice, y esto eran algunos, mas ya habéis sido lavados, ahí está la palabra lavados, ya habéis sido santificados y habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Qué es lo que hace Pablo ahí? Les está recordando su identidad. Se estaban comportando como incrédulos y les dice, ustedes ya fueron lavados, ya fueron santificados, ya fueron justificados. ¿Por qué siguen pensando, hablando y viviendo de esa manera? Les recuerda la gracia de Dios. La gracia, aunque eterna en el propósito de Dios, tiene su manifestación y su medio de aplicación. Fíjate, ¿cuál es el canal de la gracia? Ya entendimos la gracia, pero vamos a hablar un poquito de esto que es muy importante. El canal de la gracia es Jesucristo. La gracia de Dios se manifiesta en, por y a través del Señor Jesucristo. Porque es el único canal de gracia, no hay más. Juan 1:17. Vamos a ver esa cita. Juan 1:17 dice, porque la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Ahí lo está diciendo clarísimo Juan. Entonces la gracia fluye solo a través de Jesucristo, el mediador, hacia sus elegidos, como ya vimos. Y es por medio de la redención que está en Cristo Jesús que somos justificados gratuitamente por su gracia. Ahí está el evangelio por el cual nadie puede ser salvo. Romanos 5:15 y versículo 17. Romanos 5:15 y versículo 17. Ahí dice que abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Versículo 17. Mucho más reinarán vida por un solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia.
Hablando de todos los que reconozcan a Cristo como Señor y Salvador. Entonces, la fuente para recibir la gracia, Cristo, esta gracia especial. ¿Y quién es el suministrador de la gracia? El Espíritu Santo. Mientras que Dios Padre es la fuente, Dios el Hijo el canal, el Espíritu Santo es el comunicador de la gracia. Ahí está la Trinidad. El Padre la fuente, el Hijo el canal y el Espíritu Santo el comunicador de la gracia. Por eso se llama el Espíritu de gracia en Zacarías 12:10. Zacarías 12:10, por eso ya lo menciona así, que es el Espíritu de gracia. ¿Y cuál es el papel del Espíritu Santo? Bueno, Él es quien aplica el Evangelio, Él convence de pecado, y el Evangelio es poder de Dios para salvación. Tú no convences a nadie, el Espíritu Santo es que convence, aviva, da vida a los elegidos que están espiritualmente muertos, conquistando sus voluntades rebeldes, derritiendo sus corazones duros, abriendo sus ojos ciegos y limpiándolos del pecado. Ese es el papel del Espíritu Santo en el momento de otorgar esa gracia. Romanos 8:13. Ahí dice que el Espíritu Santo nos lleva al arrepentimiento. Romanos 8:13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. No dice que hagas morir las obras de la carne en tus fuerzas, dice por el Espíritu. ¿Y qué significa eso? Andando en el Espíritu Santo, que utiliza las disciplinas espirituales para formar tu carácter, para ser fortalecido, para ser consolado. Para eso lo utiliza. Entonces, hermanos, aquí entendemos que la gracia de Dios es un mensaje que se dirige a hombres como criminales culpables, condenados al infierno a perecer. Y el Evangelio anuncia que a menos que seamos salvos por pura gracia, no podemos ser salvos en lo absoluto. Si el pecador insiste en recibir pura justicia, no se arrepiente de su pecado, no quiere venir a Cristo, bueno, pues entonces va a conocer a Dios como su juez. ¿Qué es lo que le espera? El lago de fuego. Esa va a ser su porción eterna, porque él quiso recibir justicia. Quejarse contra la parcialidad de la gracia, porque a unos sí y a otros no, es un acto suicida. ¿Por qué? Te preguntaría, ¿te atreves a presentarte ante el trono de Dios exigiendo lo que mereces? ¿Te atreverías a presentarte así? ¿O reconociendo la justicia de su sentencia contra ti? Tú llegas reconociendo que eres culpable y que merecías el infierno. Pero también reconoces que por gracia Cristo pagó y recibió lo que tú y yo merecíamos. Recordar esto y no olvidarnos esto nos va a mantener siempre humillados, dependiendo y sometidos completamente a Él. Porque el orgullo es la mayor barrera para la gracia, hermanos. ¿Por qué creen que la primera bienaventuranza es bienaventurados los pobres de espíritu? Debemos de poner el orgullo. El Evangelio te contempla como un pecador caído, contaminado, impotente y merecedor del infierno. ¿Cuál es nuestra única esperanza? Radica en inclinarnos ante la sentencia de la justicia divina y arrojándonos a la misericordia de Dios y extendiendo nuestras manos vacías para aprovechar la gracia que se nos ha dado por medio del Evangelio. Y entonces nos rendimos a su soberanía completamente, sin excusas, sin pretextos, haciendo y obedeciendo porque somos hijos e hijas de Dios. No es porque tienes que hacerlo,
o porque es un deber hacerlo. Porque si lo haces así, por eso es una carga, hay frustración, hay ansiedad. No lo haces por eso, lo haces porque eres hijo, hija de Dios y porque es un deleite servir a nuestro Padre, por puro amor y por pura gratitud hacia Él, entendiendo la gracia que nos ha otorgado. La gracia es eterna. ¿Por qué? Porque el que la otorga no cambia. El mayor temor del ser humano es el rechazo. Vivimos en un mundo de gracia condicional. La gente nos ama mientras seamos útiles, mientras seamos atractivos, mientras seamos fieles. Y lo triste es que eso lo hemos llevado a la iglesia. Decimos que nos amamos mientras me sea útil el hermano o la hermana, mientras me trate bien, mientras me sea fiel. Pero el Dios de la Biblia dice, porque yo Jehová no cambio. Por eso esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Malaquías 3:6. No porque ellos se lo merecían o porque ellos tuvieran algo bueno, no. Porque Él les había otorgado la gracia. Y dice, yo no cambio. Por eso no los he destruido. Y es lo mismo que aplica para ti y para mí. ¿Por cuántas veces mereceríamos que ya nos hubiera consumido el Señor? Muchísimas veces, hermanos. Y por pura gracia, que esa gracia es inmutable y porque Él no cambia, no hemos sido consumidos. Si Dios cambiara de opinión, su gracia sería una lotería. Pero debido a que Dios es inmutable, su gracia es inmutable. Esto no te trae paz, no te trae gozo, contentamiento, tranquilidad en tu corazón. Porque si hay un disturbio en tu mente, estás demeritando su gracia. Y estás poniendo no sé qué cosas en tu mente como tu prioridad o como tus riquezas. Ten cuidado porque donde está tu corazón, ahí está tu tesoro, hermano, hermana. El estándar de Dios no baja. Él siempre es santo, santo, santo. Por eso la gracia necesitó la cruz. El pecado tenía que ser pagado. Sus promesas no caducan. La gracia que te salvó ayer es la misma que te sostiene hoy y la que te presentará sin mancha mañana. Porque Él terminará la obra que empezó en ti y en mí. Él no deja las cosas a medias. La va a terminar aún en nuestras debilidades. Con disciplina y como sea, pero la va a acabar. Su gracia nos ha sostenido ayer, nos está sosteniendo ahorita. Y no dudes que te seguirá sosteniendo mañana. No importa las circunstancias, las enfermedades, lo que puedas pasar. Él seguirá sosteniéndote su gracia. Dios no se despierta un martes lamentando, ¿para qué elegí a esta? ¿Para qué? ¿Qué hice? ¿Qué hice? No hace eso, hermanos. Gracias a Dios, Él no hace ese tipo de cosas. Lo único que tenemos que ver nosotros y, como les he dicho otras veces, examinarnos para que realmente, pues el fruto que estamos dando dé evidencia de nuestra salvación, como dice Juan. Si eres salvo, esta promesa y este consuelo es para ti y para mí. Ahora, no confundamos la inmutabilidad de Dios con tolerancia, con solapar. No cometamos ese error. Dios no cambia, por lo tanto, su odio por el pecado es hoy tan intenso como lo fue cuando destruyó a Sodoma y a Gomorra, o cuando abandonó a su propio hijo en la cruz, hermanos. Y que Cristo tuvo que gritar, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Que a veces nos queremos quedar solamente con las bendiciones. Sí, gloria a Dios, qué bueno que no cambia y soy salvo. Pero también su odio por el pecado no cambia. Él sigue odiando el pecado, nuestro pecado. Por eso tenemos que arrepentirnos constantemente de nuestro pecado, alejarnos. La pregunta
con la que debemos irnos el día de hoy, por decirlo así, no es si Dios es amor, sino en qué lado de la inmutabilidad de Dios te encuentras tú el día de hoy. ¿En qué lado de su inmutabilidad? ¿En su juicio? ¿Es justo? ¿O en su gracia? ¿Estás bajo su justicia inmutable? Donde cada uno de tus pecados será cobrado y con rigor eterno. ¿O estás bajo su gracia inmutable, donde el pago de Cristo es tu única suficiente garantía, hermano? Pero que eso no te lleve al antinomianismo y convertir la gracia en gracia barata, de libertinaje, y creer que ya soy salvo, pues entonces yo puedo vivir como quiera, hacer como quiera, no me esfuerzo para nada, si quiero me congrego, si no quiero no me congrego, si quiero llego a la cena, si no, no llego, si quiero oro, si quiero no estudio. Ten mucho cuidado, porque te estarás yendo al otro extremo, al otro abismo peligrosísimo. Porque un cristiano que no anda en las disciplinas espirituales todos los días es un cristiano muy débil o no es salvo, una de las dos. Y si no eres salvo, arrepiéntete y pida a Dios misericordia, ve a Cristo. Si eres salvo, arrepiéntete por no haber sido diligente como hijo o hija de Dios y estar donde tienes que estar, y sigue caminando en la gracia de Dios. No juguemos a la religión con Dios. Dios no puede ser manipulado, hermanos. El estudio de los atributos de Dios no es para que nosotros sepamos más, es para que nosotros nos rindamos más a Él y nos sometamos más a Él. Si estas palabras no han quebrado nuestro orgullo, déjame decirte que no estás estudiando a Dios. Solo estás escuchando conceptos abstractos ahí de Dios. Y no se trata de eso. No se trata de estar oyendo conceptos ahí abstractos, sino que se vuelvan concretos en tu vida y en mi vida. Que vayamos al gran yo soy y que su gracia nos levante cada día orando sabiduría y su gracia para vivir, para hacer y para pensar y para estar, orar, estudiar, etcétera, etcétera. Porque es lo que le glorifica a Él y lo que le agrada a Él. Para que esto no se quede en un concepto y realmente se convierta en tu vida la gracia de Dios. Ahora, para aquellos que hemos reconocido la bancarrota espiritual y hemos extendido nuestras manos vacías y que andamos en su gracia, la gracia es una provisión para aquellos hombres que están tan caídos que ya no pueden levantar el hacha de la justicia. Aquellos que están tan corruptos que no pueden cambiar su propia naturaleza, tan ciegos que no pueden ver, y tan muertos que Él mismo debe abrir sus tumbas y levantarlos de la resurrección. Para ellos es la gracia. Tú y yo estábamos así. Si has sentido el peso de tu pecado, si lo has sentido en algún momento y tu incapacidad para cambiar, regocíjate, hermano. Regocíjate, la salvación no depende de ti. Esta es la buena noticia. Depende de la gracia eterna, gratuita y soberana de Dios. Tú te esfuerzas en su poder. Tienes un acceso constante a su favor inmerecido. A través de Cristo está abierto el trono de la gracia. La gracia reina, está en el trono. Y ese trono está abierto para ti, para mí, 24/7. El problema no es Él. El problema somos nosotros. Que cambiamos su gracia, todos los beneficios de su gracia, de andar en su gracia, por cosas terrenales. Y le damos más prioridad a lo de abajo que a lo de arriba. Acerquémonos al trono de la gracia para hallar ese oportuno socorro. Y entonces hallar gracia para el oportuno socorro, como dice Hebreos 4:16.
Para terminar, hermanos, no me queda más que decirles que busquemos su rostro todos los días. No nos conformemos con conocer la Escritura por encimita, por algún estudio nada más el domingo o uno a la semana, y mientras tanto todos los días vivo como si no tuviera su gracia, como si no necesitara de su gracia. Todo el tiempo necesitamos de Él. Busquemos su rostro no con nuestros méritos, sino reconociendo que tenemos las manos vacías y que necesitamos depender y someternos a Él todos los días, andando en el Espíritu, utilizando todas las disciplinas espirituales para eso. Son las que el Espíritu Santo utiliza. De esta manera vamos a hallar en Cristo Jesús y seguiremos hallando su gracia que nos sostiene y que nos seguirá sosteniendo. Yo espero que tú seas de los creyentes que todos los días empiezas tu día pidiéndole sabiduría y de su gracia para poder vivir y andar haciendo lo que Él pide que hagamos como hijos e hijas de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias nuevamente por la oportunidad que nos das de confrontarnos a través de este estudio de tu gracia. Sabemos que no es de nuestras fuerzas, sino es en tu poder. Perdónanos si hemos caído en el legalismo, o en el antinomianismo, o incluso en el activismo religioso. Perdónanos y ten misericordia de nosotros. Sabemos que nos diste gracia en el momento de salvarnos, pero todo el tiempo necesitamos de tu gracia sustentadora. No permitas que pensemos que tú haces todo y que nosotros no tenemos que hacer nada. Que entendamos que, por decirlo de alguna manera, para entenderlo, porque es algo muy complejo, es 100% de nosotros, 100% tuyo, sometidos a ti. Como el barco y el aire. El barco con velas necesita el aire. Nuestro esfuerzo son las velas que levantamos y tú eres el aire que nos lleva. Si no levantamos las velas, pues el velero se queda ahí parado. Aunque haya mucho aire, no se mueve. En ese sentir, a veces hemos caído, dándole prioridades a otras cosas mundanas. Decimos que te amamos y que nos sometemos a ti, pero de una forma abstracta y no lo concretamos. Como dice Santiago, la fe debe de producir fruto. Ayúdanos para que así sean cada uno de nosotros y que nuestro servicio de alabanza pues sea para la gloria de tu nombre. Que no solamente sea un domingo o cuando tengamos que servir, sino que sea todos los días, en todo tiempo y en todo momento. Esa es la verdadera adoración, que podamos andar viviendo tu gracia como lo acabamos de aprender el día de hoy. Seguimos orando por nuestros familiares inconversos para que ellos también puedan conocerte, por las situaciones complejas que están pasando algunos de nuestros hermanos. Tú los conoces a todos y cada uno de ellos, y pues especialmente con la mamá de Gaby y su hermano. Tú sabes la situación que está ahí. Que tú les ayudes y les dé la sabiduría andando en el Espíritu Santo para que sepan pues cómo conducirse en toda esa situación y que su prioridad pues sea tu gracia, seas tú. Y lo demás se dará solito, se dará por añadidura. Así nos lo has mostrado y así lo hemos visto nosotros. Gracias por tu fidelidad y pues los que estén pasando por alguna enfermedad, por alguna prueba, que no quiten la mirada de esta gracia de Cristo Jesús. Que ahí es donde vamos a encontrar nuestro consuelo, andando y caminando así, fortalecidos, porque somos sabios y entendidos, que no nos conformamos solamente con saber, sino con concretar. Andamos caminando. Sabemos que nuestras fuerzas no lo podemos hacer, pero tú lo puedes hacer a través de nosotros. Haz lo que tengas que hacer con nosotros para que así sea, Padre. Tú nos conoces a cada uno y sabes nuestras debilidades. Toda la gloria y la honra sea siempre tuya. Te pedimos como siempre todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo.
Amén.